tardes, bienvenidos nuevamente a este webinar del curso de CITIC 2018. En esta ocasión estoy sumamente contento por compartir foro con alguien a quien yo considero un verdadero maestro, codirector de este curso y quien ha sido un impulsor de estas terapias. En esta ocasión quisiéramos platicar un poquito sobre el reemplazo valvular percutáneo. Presento Flavio Riccini, él es cardiólogo intervencionista, él es actualmente el jefe de la División de Cardiología del Hospital Universitario de Verona y quien ha estado desde hace mucho tiempo metido en esto que es el reemplazo valvular percutáneo. Es una terapia que en México va creciendo poco a poco y que ha tomado un papel fundamental en lo que ahora se discute en las sesiones clínicas de cardiología, pero cuéntanos un poquito, ¿de dónde nace la necesidad de avanzar en disminuir a los pacientes que van a cirugía las complicaciones? ¿De dónde nace el tener que llevarlo de manera percutánea a resolver ese problema? Gerardo, esto es la consecuencia directa del envejecimiento de la población que se vive en los países desarrollados. Europa, Norteamérica, gran parte de Latinoamérica tienen poblaciones cada vez más viejas. La edad media, por ejemplo, en Italia, para las mujeres, la expectativa media de sobrevivencia es de 84 años. Para el hombre es de 81 años. Y así, más vas hacia el norte de Europa, países escandinávicos o en Japón, superan los 85 años. O sea, es una verdadera endemia de ancianos. Y los ancianos, cuando mantienen una buena condición psicofísica, pueden inclusive llevar una calidad de vida muy aceptable. El tratamiento quirúrgico de este tipo de pacientes, como bien se sabe, está complicado por una serie de problemas que tienen más que ver con la recuperación postoperatoria que por el intervento en sí. Los tratamientos con solo válvula, con solo balón valvular, las dilataciones, han tenido auge en los años 80 como un tratamiento paliativo para sacar al paciente de la insuficiencia cardíaca, pero tenían muy malos resultados a largo plazo. Si pensás, es análogo a lo que pasaba con la angioplastia coronaria sin stent. O sea, el balón solo dilata, pero recae, recurre. La dilatación de la válvula mitral, de la válvula aórtica, también tenía una eficacia inmediata, pero tenía recidivas y recurrencias. Poner un stent en una aorta ha cambiado radicalmente nuestro trabajo. Hoy, en un hospital como el mío, en una ciudad como Verona, donde la población anciana es la mayor parte de la población, el tratamiento valvular, como número de horas de empeño de sala de hemodinamia, ha igualado al coronario. Y yo creo que en poco tiempo lo va a superar. Cada vez hay menos pacientes coronarios, gracias al mejor estilo de vida, a los tratamientos precoces y a la prevención, y la gente vive cada vez más. Y con la edad aumentan más pacientes valvulares. Eso... Déjame te pregunto una cosa. Es decir, ¿estamos haciendo algo por estos pacientes que antes no hacíamos nada? Claro, y de ahí nace la necesidad de probar quizás una terapia o una alternativa para ellos. 10 años atrás, cuando te decían que tenías que tratar a un paciente con más de 80 años, era un caso excepcional. Hoy la mitad de nuestros pacientes coronarios tienen más de 80 años. Los valvulares, si decíamos 10 años atrás, 85, 90 años cambiar una válvula aórtica, hoy es normal. Claro. Nosotros hacemos regularmente implantes percutáneos a gente que tiene más de 90 años. Y quien llega a 90 años vivo y necesita una válvula y está en buenas condiciones psicofísicas, es porque está sano, claro, biológicamente sano. Cambia la válvula y vive otros 10 años más. Entonces es otro trabajo, es otra forma de intervencionismo en el que se involucran muchos otros conocimientos de tratamiento vascular periférico, de manejo del tratamiento médico, del manejo combinado de la enfermedad coronaria, de una rehabilitación, de un trabajo psicofísico del anciano que vuelve a revivir. Yo digo, cambiar la válvula aórtica es como regar una plantita que se está secando. Después de 2 o 3 días la planta vuelve a vivir. Es lo mismo que sucede al paciente al que le sacás el tapón de la válvula aórtica y vuelve a tener una perfusión normal, renal, hepática, muscular y cerebral. Ok, ahora déjame, trato de llevar hacia donde queremos ir.
la evidencia científica del concepto, que prueba el concepto, ¿de dónde nace? ¿Qué datos tenemos que apoyen el que tú lleves a un paciente de 80 años que no ibas a llevar a cirugía y que ahora le ofrezcas esta terapia? La evidencia científica inicial del estudio PARTNER y de los primeros estudios con Corval están, digamos, bastante superadas, porque era la comparación de un tratamiento con el tratamiento médico. El tratamiento médico se demostró mucho más débil respecto a la sustitución valvular aórtica, con una diferencia de mortalidad impresionante. Hoy un anciano de 85 años en buenas condiciones en Europa no acepta un tratamiento médico, quiere una válvula percutánea. El pasaje sucesivo fue comparar la cirugía con el tratamiento percutáneo, y ahí descubrimos que no solo el tratamiento percutáneo es equivalente, sino que sobre todo en lo que es la recuperación postoperatoria tiene ventajas en relación a la cirugía. Hablando de pacientes ancianos y a alto riesgo. Y la evolución sucesiva fueron los últimos estudios en riesgo intermedio, donde se confirma la, digamos, equivalencia de las dos formas de tratamiento, quirúrgico y percutáneo, con inclusive ventajas en términos de reducción de incidentes cardiovasculares a nivel cerebral, una mejor recuperación psicofísica postoperatoria, y esto hace que se empiece a hablar de la extensión de tratamiento a pacientes a riesgo inclusive bajo, desde el punto de vista quirúrgico. Bien, ¿en qué han evolucionado las válvulas? ¿Qué partes del dispositivo? Mira, las válvulas eran ya muy buenas desde su primera forma. Realmente, cuando pienso en las primeras que poníamos, andaban muy bien. Ha habido evoluciones tecnológicas, son más pequeñas, los accesos vasculares son 100% percutáneos. Que esa era la piedra, o sea, el talón de Aquiles, digamos. Bueno, sigue siendo la complicación vascular la más frecuente, pero cada vez menos grave. Pero lo que te quiero decir es, las válvulas han mejorado mucho, tienen menos leak paravalvular, se implantan menos pacemakers y tienen un perfil más bajo. Pero creo que el impacto clínico está más relacionado a cómo los médicos han aprendido a hacer una técnica que 10 años atrás no sabíamos hacer. ¿Sí? Hay menos stroke, hay menos ictus. Pero yo creo que es porque aprendimos a seleccionar pacientes y a hacer la TAVI en el modo menos invasivo. Hay menos complicaciones vasculares. Es cierto que las válvulas son más pequeñas, navegan mejor, pero nosotros aprendimos muchas cosas del manejo del acceso vascular, del tratamiento médico, de la antiagregación, de la anticoagulación. Hay menos pacemaker, es cierto, pero aprendimos a poner las válvulas con menos dilatación, directas, más altas, ¿no? Okay. O sea, la evolución tecnológica de estos años ha sido espectacular, pero ya las primeras válvulas eran muy buenas. Sí, okay. Sí. ¿Qué paciente no es candidato a esto? Bueno, o sea, en términos generales. En eso sigo convencido de que hay claras indicaciones quirúrgicas. El paciente que tiene una enfermedad de la raíz aórtica, como el paciente bicúspide, joven, es un paciente de cirugía. El paciente que tiene una enfermedad de la aorta ascendente, dilatada, es un paciente quirúrgico. El paciente que tiene asociado una enfermedad coronárica con un syntax score muy alto, un paciente muy complejo que requiere una revascularización miocárdica completa, es un paciente quirúrgico. El paciente que tiene 2 o 3 válvulas afectadas, mitral, pulmonar, tricúspide, aorta, es un paciente quirúrgico. Y después queda un interrogatorio que todavía no hemos resuelto, que es la durabilidad de estas válvulas. Los primeros datos son muy buenos, a 5, a 6, a 8 años. Nosotros estamos controlando nuestros primeros pacientes entre 8 y 10 años, y los que todavía están vivos tienen válvulas que funcionan perfectamente bien. Pero nosotros sabemos que una buena válvula quirúrgica dura en media 10, 15 años. Ese es un dato que todavía falta y por el cual un paciente joven a bajo riesgo todavía aconsejamos la cirugía. Pero una biológica, o sea, sí. Te adelantas un poco en el momento y quizás pienses en un concepto que se ha empezado a manejar, que es el de valve in valve, o sea, una válvula percutánea sobre una válvula que previamente pusiste quirúrgica, pero biológica. Sí. Quedan muy pocas indicaciones en Europa a las válvulas mecánicas y son fundamentalmente pacientes muy jóvenes, con problemas congénitos o reumáticos, con una edad inferior a 50 años. Esos todavía muchas veces siguen implantando válvulas mecánicas. Fuera de Europa,
en Medio Oriente, en India, en China, todavía hay poblaciones inmensas de candidatos a válvulas mecánicas que tienen un costo, no diría ridículo, pero mucho más bajo de las válvulas biológicas y de las válvulas transcatéter. Ok, entonces hemos mejorado el perfil, digamos, del introductor de la válvula considerablemente, eso Sí. ha disminuido las complicaciones vasculares, Sí. y las válvulas per se en su estructura han mejorado lo suficiente como para disminuir también el leak paravalvular y el número de implantes de marcapasos. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va entonces ya esto? ¿Cuál es el futuro de la válvula? Todo se puede mejorar, todo se puede mejorar. Se puede reducir inclusive el riesgo de marcapasos, que de todas maneras, inclusive en las manos del mejor cirujano, está por entre el 5 y el 7%. O sea, la enfermedad de la raíz aórtica calcificada es una enfermedad que muchas veces involucra las vías de conducción. O sea que, independientemente del tipo de válvulas, vamos a seguir poniendo algunos marcapasos. Pero que 5 a 7% ya no está tan lejos de lo último reportado, cercano al 11%. Es así, ¿no? O sea, yo creo que el margen de mejoría en ese sentido es bastante limitado. El paravalvular leak ha mejorado muchísimo con las nuevas válvulas. Pienso que se puede mejorar, pero lo que te da el mejor resultado es la técnica de implante, es la buena selección del paciente, de la técnica, de la experiencia del equipo, y como te decía, el progreso de las válvulas ha sido muy importante, pero el progreso de los cardiólogos que han aprendido a utilizarlas es mucho más importante. Y después, bueno, cuanto más pequeñas las válvulas, te voy a contar una pequeña anécdota. Mi proctor cuando empecé a poner las válvulas fue Eulogio García, colega español de Madrid. Y Eulogio, todos quedamos impresionados cuando haces tu primera válvula, y sobre todo tus colegas cirujanos que están ahí. Eulogio dijo, bueno, ahora te parece una cosa complicada, pero en 10 años vas a ver que las vamos a hacer por vía radial en Day Hospital. Vamos a poner las válvulas en el día, el paciente se va a ir en el día a su casa. Cuando me lo dijo me parecía una locura. Nosotros estamos mandando a casa pacientes el día después. O sea que lo que Eulogio dijo hace 10 años, dentro de poco tiempo va a ser así. Bueno, como conclusiones, Flavio, ¿qué mensaje nos puedes dar en cuanto a selección del paciente? O sea, escoge un criterio, cuál es lo más importante para ti que ese paciente te haga decidirte por llevarlo a un reemplazo valvular percutáneo. Bueno, el primero en absoluto hay que acordarse que el cardiólogo es un clínico. Por cuanto pueda ser intervencionista o electrofisiólogo o ecografista, es un clínico. El juicio clínico, la evaluación de la fragilidad, del componente familiar, psicofísico, intelectual del paciente, es soberano. Y después, si tenés que aprender una técnica, en este caso tenés que aprender técnicas de imagen, sobre todo la tomografía computada, que te da el 95% de la información necesaria para decidir si hacer una TAVI, cómo hacerla, qué tipo de válvula utilizar. De acuerdo, perfecto. Flavio, te agradezco muchísimo tu participación y, como siempre, muy elocuente a la hora de ser un maestro. Muchísimas gracias a todos.